Muy buenas tardes. Vamos a empezar en unos 5 minutos. Qué alegría esta mañana, ¿verdad? Poder escuchar a los niños por la ventana, se oían a los niños por la calle pasear después de un mes y pico. Ha sido algo genial. Bueno, espero que estéis todos bien y estéis disfrutando hoy domingo de la palabra del Señor, de la comunión con los hermanos. Esta mañana hemos tenido en Valencia una reunión muy interesante, ¿verdad? Y bueno, luego tenemos el Zoom y hemos podido compartir, ¿vale? La semana que viene va a empezar una nueva serie basada en Hechos capítulo 2, entonces pues yo creo que va a ser muy, muy interesante para nosotros como parte de formación y de edificación, ¿no? Así que iremos mandando los enlaces para que todos os podáis conectar y podamos disfrutar juntos de lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Esta mañana hemos tenido también reunión doble en televisión. Primero a las 2, a las 9:30 con Jaime en el programa de Buenas Noticias, un testimonio precioso. Y luego también en la cadena valenciana en Apunt, el programa del Consejo Evangeli que presenta Alex. Y ha estado genial, ¿verdad? Es un testimonio. Necesitábamos en Valencia un programa en valencià. Molt bé. M'agrada molt. Bueno, ya sabéis que todos los mensajes que estamos haciendo los domingos los estamos subiendo al canal de YouTube y también en el Facebook. Así que si alguno se perdió algún tema, pues algún capítulo de los 4 anteriores, ahí lo tenéis y podéis acceder a cada uno de ellos. Estoy preparando aquí el móvil porque es que la grabación con el móvil es mejor que la que se hace en internet. Entonces, los vídeos que subimos son los que hacemos con el móvil, ¿no? La semana que viene por la tarde empezaremos una nueva serie y bueno, en la que habrán distintos predicadores y iremos subiendo los mensajes a YouTube, tal y como estamos haciendo ahora, ¿vale? Nos quedan 2 minutos y arrancamos.
Vale, ahí estamos. Bueno, qué bueno que podamos reunirnos también, ¿no? A través, aunque sea así, a través de internet, ¿no? A la distancia, pero juntitos en el espíritu. Eso es algo maravilloso, ¿no? Que podamos disfrutar de estas tecnologías. Y bueno, gracias a Dios, pues podemos estar juntos los hermanos en armonía. Dice la palabra que allí envía el Señor bendición y vida eterna. ¿Cuántos creen? Ahora no os puedo ver, pero bueno, lo que creáis, levantar la mano, yo lo creo, ¿no? Estar juntos los hermanos es una bendición y el Señor realmente, pues, es algo muy especial y nos bendice, ¿no? Cuando estamos juntos, el Señor nos bendice. Aunque, claro, estar juntos de una forma presencial físicamente es especial, ¿verdad? Se echa de menos, ¿no? Se echamos mucho de menos. Un minutito y empezamos. ¿Tenéis la Biblia delante? O la electrónica. Los jueves tenemos la reunión en la que por medio de Zoom podemos compartir acerca de este pasaje, ¿no? Muy interesante la reunión que tenemos los jueves, ¿eh? Y así que invitaros, recordaros que es a las 7:30. Y luego los viernes a las 7:30 también, pues tenemos el estudio Encuentros con Jesús. Es un estudio interactivo, también al que todo el mundo puede participar y bueno, cada vez pues el mensaje lo da una persona distinta y bueno, está siendo de muchísima bendición. Bueno, ya hemos dejado unos minutos, creo que es la hora, así que voy a darle aquí a play para grabar y empezamos, ¿de acuerdo? Bueno, muy buenas tardes. Gracias a todos por estar ahí. Vamos a dar comienzo al estudio del último capítulo del libro de Jonás, el profeta Jonás. Es uno de los libros que, bueno, siempre lo digo, pero es que de verdad, es que es apasionante. De cualquier libro del que tengo que predicar, digo esto, pero es verdad, es que es apasionante toda la Biblia es magistral y el Señor nos enseña grandes cosas para cada uno de nosotros, ¿no? Pero el libro de Jonás es un libro que, bueno, tradicionalmente se ha estudiado mucho en la escuela dominical, ¿no? Es una historia muy propicia para los niños, pero tiene un mensaje tremendo para nosotros los creyentes, ¿no? Los que queremos servir al Señor, los que queremos llevar la palabra de Dios, lo que queremos compartir el mensaje de salvación. Tiene unas enseñanzas tremendas, ¿no? Ya hemos estado viendo los capítulos 1, 2 y 3, ese llamamiento y ese propósito que tiene Dios de enviarnos a las naciones, enviarnos al mundo a predicar el mensaje de salvación. Y en el caso de Jonás es el primer profeta, como decíamos, que fue enviado a los asirios, un pueblo que realmente pues eran muy sanguinarios y que exterminaban a los pueblos de alrededor y también pues a otras culturas y otras religiones, ¿no? Y Dios, pero incluso a estos pueblos que son tan sanguinarios y tan destructivos, Dios les da una oportunidad de salvación. Así que esto es un mensaje tremendo para nosotros, ¿no? Y por eso nosotros, en obediencia a la palabra de Dios, pues no ponemos límites, ¿no? O sea que el campo misionero es
hasta lo último de la tierra. Dice la palabra, ir y predicar desde Jerusalén, Samaria, hasta lo último de la tierra, ¿no? Y toda la palabra tiene que ser llena, todo el mundo tiene que ser lleno de la palabra de Dios. Así que también con este propósito y con esta motivación que nos da el libro de Jonás, el profeta Jonás, pues hemos estado estudiando estos días, ¿no? Y hoy tenemos el último capítulo, es el capítulo 4, en el que vemos a Jonás un poco disgustado otra vez, ¿no? Capítulo 4, versículo del 1 al 11. Pero antes de empezar en materia, quisiera orar y pedir la bendición del Señor para el estudio de esta tarde. Gracias, Señor, por esta tarde que podemos estar también escuchando tu palabra. Gracias porque tú nos hablas a través de ella. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas. Gracias también porque infundes aliento en cada uno de tus hijos para realizar la misión a la cual tú nos has llamado, Señor. Gracias por el ejemplo de estos siervos tuyos en la antigüedad y también por el ejemplo que tenemos ahora en nuestros días de ejemplos de hermanos nuestros que están llevando tu palabra con la guía de tu espíritu a aquellos pueblos y naciones donde están tan alejados de ti, Señor. Ayúdanos a nosotros también a llevar tu palabra aquí donde estamos, en Valencia, pero también allá donde tú nos envíes. Quítanos los prejuicios, quítanos los miedos, Señor, y que podamos juntos ser de luz y sal en este mundo. Sabemos que tu palabra, el mundo tiene que ser lleno de la palabra de Dios, de tu palabra, Señor, y tú cuentas con nosotros para este propósito. Gracias por todas tus promesas y porque tú has prometido que estarás siempre con nosotros, en todo momento con nosotros y nunca nos vas a dejar de tu mano en este propósito de ser luz y sal del mundo. Bendícenos esta tarde, Señor, y guíanos en el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues voy a leer el pasaje. Capítulo 4 de Jonás. El versículo 1 dice así: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Voy a leer también el 10 del capítulo 3, ¿vale? Y vio Dios lo que hicieron y que se convirtió de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo allí una enramada y se sentó bajo de una de las sombras hasta que se aconteciera, hasta ver qué aconteciera en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y la librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería que mi muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿Tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive,
aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no disciernen entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Y ahí termina el libro de Jonás, ¿no? Bueno, vamos a ver, el disgusto de Jonás. Jonás está aquí, lo vemos otra vez, muy disgustado, ¿no? En este capítulo, pues, vamos a ver cómo esa reacción que él tiene, ¿no? Un poco desafortunada, ¿no? La Biblia dice con alegría que en el cielo hay fiesta por cada pecador que se arrepiente, ¿vale? Y bueno, el resultado de la predicación de Jonás fue el arrepentimiento de los ninivitas. Pero en el cielo sabemos que hay fiesta. Pero esto era realmente lo que deseaba Jonás en su corazón. ¿Era realmente lo que deseaba? Porque, claro, la reacción que tiene es enfadarse, cabrearse. El capítulo 1 y capítulo 2. Bueno, claro, en el capítulo 1 y capítulo 2 le vemos huyendo de Dios, de la presencia de Dios. Pero en este capítulo 4 lo vemos huyendo en la presencia de Dios. En la presencia de Dios. Él está con Dios, está en su presencia, ha obedecido. Todo lo vivido anteriormente le ha cambiado y le ha hecho obedecer a Dios, pero aún estando en esa presencia de Dios, Él está huyendo. Y bueno, esto es importante a tener en cuenta para luego poder sacar conclusiones para nosotros, ¿no? Aquí en el capítulo 4 no cabe duda de que él estaba arrepentido de todo lo que había hecho. Pero le vemos otra vez con una actitud muy desacertada, ¿no? Comparando su actitud, la actitud que él tiene hacia los ninivitas, con la actitud de Dios, pues aquí hay un tremendo choque, como un choque de trenes, ¿no? Lo que él siente con respecto a los ninivitas, comparándolo con lo que Dios sentía hacia ellos, ¿no? Hacia este pueblo, ¿no? Hacia los asirios. Es como un choque de trenes y bueno, a veces nosotros tenemos que pararnos a pensar esto, ¿no? Si realmente lo que nosotros sentimos hacia las personas, hacia la gente que nos rodea, que no son creyentes, aunque hagan cosas muy malas, ¿no? Es lo mismo que Dios siente, ¿no? Y reaccionamos de la misma forma que Dios reacciona, ¿no? Yo creo que Jonás era un hombre que aprendía a base de experiencias. Y muchas veces nos pasa esto a nosotros también, ¿no? Tenemos que pasar por ciertas circunstancias, a veces desagradables, para aprender, ¿no? Y bueno, yo creo que tenemos que reconocer realmente que muchas veces las personas somos así. Dios nos tiene que dar una y otra oportunidad, porque a veces tropezamos en la misma piedra más de una vez. Y Dios nos da una, otra y otra oportunidad. Y hemos dicho a lo largo del estudio que Dios es el Dios de la segunda oportunidad, también de la tercera y de la cuarta. Pero bueno, tenemos que aprender la lección. Si es posible, a la primera oportunidad, para evitar sufrimiento y para evitar volver a caer en las mismas cosas. Fijaros que aquí en este capítulo, el capítulo 4, Jonás se atreve a reprochar a Dios que sea un Dios de amor que perdona al arrepentido. Le está reprochando algo que está en el corazón de Dios. El corazón de Dios es así. Una persona, por mucha maldad, por muchas cosas
malas que haya cometido, por mucho pecado, si realmente, realmente, de corazón se arrepiente, Dios perdona. Dios perdona. Y podemos ver en Jonás su falta de piedad, ¿no?, hacia los ninivitas. No juzga de la misma forma su actitud, no tiene la misma vara de medir para él que para los ninivitas. Para los ninivitas es un juicio, y él emite un juicio muy radical. En cambio, con él no es tanto, ¿verdad? Y Dios le reprocha esta actitud. Lo vamos a ver aquí en el capítulo 4, esta actitud que tiene, ¿no? Su falta de piedad por los ninivitas. Así el Señor le enseña cuáles deberían ser sus sentimientos y cuál es la sabiduría de la misericordia divina. A veces nos pasa esto, ¿no?, que nuestros sentimientos están fuera de control con respecto a la voluntad de Dios. No sé si te has parado a pensar esto alguna vez. Lo que tú sientes en tu corazón, ¿no? ¿Eso está de acuerdo con la voluntad, con la palabra de Dios? Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Bueno, este capítulo tiene dos partes, versículos del 1 al 4, donde nos narra que, bueno, todo lo que se narra ahí sucede dentro de la ciudad de Nínive, y a partir del versículo 4, versículos 5 al 11, lo que sucede, lo que nos narra Jonás ya, lo hace desde fuera de las murallas de la ciudad, ¿no? Ahora, su predicación, como veíamos en la semana pasada, en versículo 10, que hemos leído también, tuvo un gran éxito. Tenía que estar súper contento. Pero en cambio él tiene un profundo malestar. Se siente mal y está entristecido y cabreado. Parece que se tenía que haber alegrado de la misericordia de Dios, ¿no? En el capítulo 2, versículo 9, mas yo con tu voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que te prometí. La salvación es de Jehová. Eso lo había declarado él de una forma con pasión, desde su corazón, ¿no? Pero media hora después lo vemos otra vez hundido, ¿vale? Desmoralizado. El versículo 1 expresa su indignación de la manera más contundente que puede hacerse en hebreo, ¿no? Él realmente esto en el original nos da la idea de que está muy, muy, muy cabreado. La palabra hebrea traducida por enfurecido puede significar dos cosas. Es un acaloramiento intenso, que expresa ese enfurecimiento, ¿no? Y también, pues, en un sentido más amplio, pues tiene unas connotaciones de carácter negativo, ¿vale? Pero en el fondo señala tristeza, decaimiento, y bueno, algunos intérpretes se inclinan por este significado que refleja mejor su estado de ánimo, ya que tiene incluso deseos de morir. Es como una gran depresión, podríamos decir. Está tremendamente deprimido.
hasta pedir la muerte, ¿no? Hasta desear la muerte. Y aquí entramos en un debate muy interesante. Si un creyente, hijo de Dios, puede sentir depresión hasta este punto. ¿Podemos estar tan deprimidos que deseemos la muerte, como podemos ver aquí? Bueno, esto es una pregunta que quizás el jueves podemos debatir. Yo creo que realmente los creyentes estamos en el mundo y todas las cosas nos afectan. Y a veces pensamos que somos de acero, pero no somos de acero, ¿no? Tenemos que trabajar todos los recursos que Dios nos ha dado para ser de acero, pero estamos en el mundo y hay cosas que nos pueden afectar, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué llega a este punto de depresión tan intensa de desear la muerte? Yo creo que posiblemente temía perder su reputación en su propio país, ¿no? Como ya estuvimos viendo anteriormente, ¿no? Cuando en el primer capítulo veíamos las causas por las que él salió corriendo. Él temía perder su reputación. Yo creo que esto es terrible. Anteponer el prestigio de uno mismo a la voluntad de Dios. Por decirlo de alguna forma, Dios cambió los planes de arrepentirse, los planes por arrepentirse los ninivitas. Y si el profeta predica un mensaje de castigo por la maldad y luego eso no se cumple y no el pueblo es exterminado, pues entonces su reputación como profeta iba a quedar por el suelo, ¿no? Y eso en el fondo es lo que le está atormentando a Jonás, ¿no? Perder su reputación. Dice en Deuteronomio 18:22, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra de Jehová no hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Es decir, que si un profeta habla y no se cumple, pues entonces realmente pues hay que dudar, ¿no? De que realmente sea profeta, ¿no? Si me permitís un chiste para una pequeña ilustración, es como ese que acude a ver a un adivino, ¿no? Y llama a la puerta, pum, 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 y el adivino le dice por dentro, ¿quién es? Entonces, el que va a ver al adivino dice, hombre, vaya adivino, ¿no? No se ve ni quién está llamando, ¿no? O vale que me vaya a mi casa, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que pasó, la idea que tiene Jonás en su cabeza, ¿no? Si él predica destrucción y al final el pueblo no es destruido, entonces vaya profeta, ¿no? Porque Dios se arrepintió, Dios tenía decretado que los asirios iban a ser destruidos si no se arrepintieran, pero al arrepentirse, Dios cambió ese plan, ¿no? Para ellos, ¿no? Entonces, él tiene miedo de esto y le está afectando de una forma tremenda. Una pregunta que yo me hago, ¿no? Que nos podemos hacer todos. ¿Estamos nosotros dispuestos a perder nuestra reputación entre amigos, compañeros de trabajo, entre los vecinos, para predicar a Cristo? ¿Estás dispuesto a que a veces te digan, hablen de ti despectivamente, hagan burlas? A veces pasa, ¿eh? ¿No estamos dispuestos? Los que tenemos responsabilidades en la iglesia, los misioneros, ¿qué es más importante para nosotros? ¿La unidad, el crecimiento espiritual de los hermanos
la evangelización o nuestro prestigio. ¿Qué es más importante? ¿Lo que piensa la gente de nosotros o lo que piensa Dios de nosotros? ¿Qué es más importante? Incluso lo que yo pienso de mí es más importante que lo que piensa Dios. El pecado de Jonás ahora fue el desacuerdo con la voluntad de Dios. No está de acuerdo con que Dios haya salvado a los ninivitas. Y en el versículo 2 y 3 dice, y oró Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Jonás está tan afligido por esto, ¿no? Por la forma que ha tenido Dios de actuar, que le pide que le quite la vida. Su actitud es semejante a la del profeta Jeremías. Jeremías, bueno, es uno de los profetas mayores que llamamos, ¿no? Es un libro extenso, lleno de sabiduría. Bueno, uno de los mejores libros del Antiguo Testamento. Así que no lo perdáis. Todos los libros son uno de los mejores, ¿verdad? Pero el profeta Jeremías tiene escatología, tiene cosas súper interesantes. Pero, ¿sabéis cómo le llamaban a Jeremías? Le llamaban el profeta llorón. Sí, porque siempre se estaba quejando de todo. Y lo vemos, él por muchas cosas estaba perplejo y convierte esa perplejidad que él tiene en oraciones, ¿no? En Jeremías, capítulo 12, versículo 1, también 15, 18 y 27, ahí podemos ver acerca de esto. Pero fijaros en la expresión. Dice, porque yo sabía, es que ya lo sabía, que te ibas a arrepentir, ¿no? Lo sabías desde el principio, que Dios le dio la orden de ir a Nínive y esa fue la razón por la que salió corriendo hacia atrás. Él sabía que Dios es clemente y piadoso. No quería ser un profeta fracasado. Y se temía que Dios se arrepintiera, que Dios cambiara el juicio si ellos se arrepentían y Dios los salvara. Si él temía que si realmente se arrepentían, Dios los iba a salvar. La causa de su ira fue el recelo que su predicación iba a... O sea, perdón, la huida fue el recelo que su predicación consiguiera el perdón de Dios hacia los ninivitas. No quería ser un instrumento de la misericordia de Dios. Esto es algo tremendo, ¿no? Y fíjate que a veces somos instrumentos en las manos de Dios cuando llevamos la palabra. Y él no quería ser instrumento en ese momento para salvación. Pero Dios nos ha escogido para ser instrumentos para salvación. El juicio de Dios no era ningún inconveniente para él. Al contrario, él esperaba que Dios los hubiera exterminado. Pero, en cambio, la gracia del Señor sí que era un problema para Jonás. Y es que a veces el corazón del hombre es así. Esto se expresa muy bien en Mateo, en el Nuevo Testamento, ¿no? Mateo 18, versículos 23 y 35, con la parábola de los dos deudores, ¿no? Que habla del perdón. Estuvimos viendo esto en un mensaje precioso que tuvimos el viernes en los encuentros con Jesús. Así es el corazón del hombre. Muchos creen que podrían,
gobernar el mundo mejor que Dios. Sí. Jonás oró a Dios, pero su oración no era conforme al corazón de Dios. En el capítulo 2 le da las gracias por conservarle la vida y ahora le pide que se la quite. Fijaros, qué incongruencia más grande, ¿no? Le da las gracias por conservarle la vida, media hora después le pide que le quite la vida. ¿Y esto de qué nos habla? Yo creo que habla de puro egoísmo y orgullo. Es egoísmo y orgullo, ¿no? Todo por no querer perder su reputación. La única solución que ve es dejar de existir. Y estas palabras pues nos recuerdan también pues las de Elías en 1 Reyes 19:4 y Job 3, aunque Elías y Job pues oraron buscando la gloria de Dios, ¿no? Con todo, observamos que Jonás no piensa en el suicidio, esto es algo que está muy arraigado en el pueblo de Dios, sino que sigue reconociendo a Dios como Señor de la vida y le pide a Él que Él le quite la vida, ¿no? Pero Él no está pensando en suicidarse, ¿de acuerdo? Muy bien, los versículos 4 al 11. Y dijo Jehová, le dice el Señor, ¿no? La respuesta que el Señor le hace una pregunta, ¿no? ¿No es excesivo tu enojo? La versión Reina Valera dice, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Es correcto lo que estás haciendo? Es una pregunta para que Jonás reflexione, ¿no? Acerca de esa actitud que está teniendo. Pero esta pregunta que vemos aquí en el versículo 4 se repite también en el versículo 9. Entonces dijo Jehová a Jonás, otra vez, ¿no? ¿Tanto te enojas por la calabacera? ¿Tanto te estás enojando? ¿Vale? Bueno, Jonás nos responde. Aquí en el versículo 4, esto está sucediendo dentro de la ciudad. Él nos responde y lo que hace es salir de la ciudad. Sale, huye en la presencia de Dios. ¿Os dais cuenta? Y se va a la ciudad, fuera de la ciudad a esperar a ver qué es lo que pasa con aquella ciudad, ¿no? No podemos determinar en qué momento Jonás salió de la ciudad, pero como esperaba el desenlace de lo que iba a ocurrir en Nínive, pues él, fuera de las murallas, se sentó y allí esperó pues lo que al final la decisión que Dios iba a tomar. Quizás todavía él abrigaba alguna esperanza de que Dios destruyera la ciudad por completo, ¿no? No sabemos, ¿no? El versículo 6 dice que estando allí esperando a ver, ¿no? Dispuso Dios una planta que creció por sobre Jonás para aliviarlo de su malestar. Y aquí, bueno, tropezamos con una pequeña dificultad en cuanto a la traducción, ¿no? Porque la palabra por la que se traduce calabacera es quicayón, ¿no? Y bueno, esta palabra se sabe que es una planta grande, alta, de unos 3 metros, ¿no? No hay muchas referencias, solo aparece esta vez en el Antiguo Testamento, no hay referencias a esto. Pero sin duda no era una calabacera, que es una planta que crece por tierra, ¿no? Era, bueno, pues una planta, pero realmente esto no es lo importante. Lo importante es que Dios hizo ese milagro, ¿no? De poner una planta para que le hiciera aliviar el sufrimiento de Jonás, ¿no? Dice el versículo 7 que Dios dispuso también, Dios, ¿no? Obrando, ¿no? Lo vemos aquí obrando, dispuso un gusano y al rayar el alba al día siguiente
picó la planta y se secó. Y para el colmo de los males, pues el sol sale con mucha fuerza de nuevo, en el versículo 8, pues esto podemos ver ahí que le produce pues como una insolación, ¿no? Todo esto causa una tremenda depresión en Jonás. La imagen del gusano pues puede tener unas connotaciones un poco más profundas, ¿no? En cuanto a las cosas que están afectando pues, lo que Dios hace a veces, ¿no? Dios tiene un propósito, pero a veces pues, hay cosas, ¿no?, que afectan y es como si lo feo destruye lo bello, ¿no? Como si el pecado pues, destruye lo bello, ¿no?, que Dios hace. A veces ocurre también, ¿no? Ahora, la lección empieza con una pregunta de Dios a Jonás. Dice el versículo 8, y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor me sería para mí la muerte que la vida. Por si la muerte de la planta no fuera suficiente para ese malestar tan profundo que tiene Jonás, ¿no?, en ese momento, pues sale un viento solano. Yo creo que por la expresión, ¿no?, Ruach Kadim, ¿no?, es podríamos compararlo como al poniente aquí en Valencia, ¿no? Pero mucho más, multiplicado por mucho más potente, mucho más calor, ¿no? Ese calor tan intenso que es realmente asfixiante, ¿no? Esto aparece este viento solano, ¿no?, que viene del este, pues también aparece en Éxodo 10:13, en el Salmo 48:7, en Ezequiel 17:10, etcétera, ¿no? Es como el poniente, podríamos decir, un poniente abrasador, ¿eh? Antes, en el versículo 3, el motivo de desear la muerte era por una razón espiritual. Que Dios tuviera misericordia de los habitantes de Nínive, ¿no? Y aquí es por una razón física. Pero Dios le tiene postrado para darle una lección espiritual que sigue a continuación. El versículo 9 le vuelve a preguntar a Dios, ¿tanto te enojas por la calabacera que has llegado a esa depresión tan profunda de desear que te quite la vida, ¿no? A lo que él contesta, mucho me enojo hasta la muerte. Jonás siente aquí, está sintiendo los efectos del sol, y el Señor le pregunta si hace bien en sentirse acalorado por la pérdida de la planta. Con esa pregunta Dios le obliga a que se examine. Es para que él haga una reflexión en su interior, ¿no?, en su corazón, y ver si las reacciones que está teniendo, esas reacciones emocionales, son correctas o no. Y a veces nos pasa esto a nosotros también, ¿no? ¿Tanto te enfadas que has tomado esta decisión? La decisión de dejar de hablar con un hermano o de irte, no querer hablar con él y no querer estar ya más con él. ¿Tanto te enojas? O de escribir cosas inadecuadas en el Facebook, en el Instagram, por actualizar un poco, ¿no? La idea. ¿Tanto te has enojado por esto? Dice el versículo 10, y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda?
Pero 120.000 personas. Fijaros aquí el choque de trenes. ¿Os dais cuenta? Jonás se preocupa por un pequeño detalle de la creación, pero no se preocupa por una multitud de seres humanos creados a la imagen de Dios, a los que Dios ama profundamente. No sé cómo calificar esta reacción, pero yo creo que realmente Jonás está siendo muy inconsecuente, por decirlo de alguna forma, ¿no? La planta era, sí, Dios lo había hecho, Dios lo había criado, y era para aliviarle del calor. Pero una cosa pequeña, ¿no? Comparado con la vida de las personas. 120.000 personas. Además, Jonás no tiene derecho a quejarse por la planta porque había sido creada por Dios y tenía todo el derecho sobre ella. Dios tenía el derecho sobre ella. Asimismo, tenía todo el derecho el Señor sobre los habitantes de Nínive, y el que decide es Dios, no es Jonás. Jonás simplemente es un mensajero, un enviado, que tiene que hacer su trabajo, y tiene que hacer bien, porque era mensajero, profeta de Dios, del Dios Altísimo. Y es enviado para hacer su trabajo, lo tiene que hacer bien. Pero esas personas no pertenecen a Jonás, pertenecen a Dios. Mirad, para Dios lo importante son las personas, siempre, siempre. Y esto es algo, hermanos, y amigos, que no podemos perder nunca de vista. Lo importante que son Dios, las personas para Dios. Tan importantes, y también ahí entramos tú y yo, tan importantes que el Padre envió a su Hijo unigénito para dar su vida por nosotros. Jesús estuvo dispuesto a sufrir en la cruz para pagar la deuda, nuestra deuda, por nuestro pecado y nuestra maldad. Y Él pagó, y se cumplió la justicia de Dios porque Jesucristo pagó. Y nuestro pecado fue sobre Él para darnos a nosotros la salvación y la vida eterna. Lo importante siempre es algo que no podemos olvidar. Son las personas. Y las personas que están alejadas de Dios, aunque sean malas, muy malas, malísimas de la muerte, que se merecen la muerte, Dios los ama. Y Él nos ha enviado a nosotros para que vayamos a predicar las buenas noticias de salvación. El Señor no quiere que se pierda ni siquiera uno, ni siquiera uno. ¿Qué hacemos nosotros para que la gente pueda alcanzar salvación? ¿Estás haciendo algo para compartir la palabra de Dios, el mensaje de salvación? ¿Dedicas tiempo a los demás, a los que no creen? ¿Estamos dispuestos nosotros a anunciar el Evangelio sin miedo, a pesar de nuestros prejuicios, a pesar de nuestras ideas? ¿Estamos dispuestos a llevar las buenas noticias? ¿Confiamos verdaderamente en Dios, en su plan y en su propósito? Pues mirad, la respuesta la tenemos que dar nosotros. Aquí, el libro de Jonás deja lugar a que nosotros reflexionemos acerca de todas estas cosas y escribamos el final, nuestro final. Nuestro final. Ya sabemos cómo actuó Dios, y Dios perdonó a los ninivitas, a pesar de los pesares. Y Dios tiene un propósito para nosotros.
Tiene un propósito para Valencia. Tiene un propósito para nuestra ciudad, para nuestro barrio, donde estamos. Tiene un propósito para nuestros vecinos, para nuestros amigos. Y el Señor dijo en Mateo 28, nos dio una gran comisión: ir y hacer discípulos a todo pueblo y a toda nación. ¿Qué vamos a hacer? Dios es un Dios de misericordia, de amor, y nosotros somos beneficiarios de ese amor y de esa misericordia. Pero es un tesoro precioso que tenemos, que no podemos guardarlo para nosotros mismos. Tenemos que compartirlo. ¿Qué vamos a hacer nosotros a partir de ahora? Dios te está llamando a que sin miedo, sin prejuicios, salgamos para cuando podamos, ¿no? Y ahora por medio de las redes, ¿no? Salgamos a predicar las buenas noticias de salvación. Que lo tenemos que hacer con gozo y con alegría, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Así que espero que este mensaje haya sido de mucho ánimo para todos vosotros y, bueno, de motivación también. Vamos a tener, Dios está preparando grandes cosas para nosotros en Distrito 13, para todos los hermanos que están alrededor nuestro. Sabemos que Dios tiene aún mucho pueblo suyo, quiere alcanzar a mucha gente aquí donde estamos, en el barrio donde estamos, y vamos a ir de la mano de los hermanos en la Bolaya y con todo aquel que quiera hacer una defensa valiente del Evangelio. Así que el Señor os bendiga. Os emplazo el jueves a las 7:30 para debatir acerca de esto, de lo que el Señor ha puesto en tu corazón. Y si tomas alguna decisión importante acerca de esto, por favor, me gustaría saberlo. Mándame un mensaje, aunque sea por WhatsApp. Vamos a estar orando para que la palabra de Dios llegue a muchísima gente y que tú y yo, con nuestros defectos y nuestras virtudes, podamos ser unos verdaderos profetas enviados para comunicar la palabra del Señor. ¿Vale? Pues que el Señor bendiga. Y gracias a todos por estar ahí. Bendiciones.